antes. Una de las aproximaciones que ella cree que se debería desarrollar es el tener candidatos a la vacuna para lograr disminuir las células que están en estado dormido. Lo que quiere decir que la investigación dirigida hacia la curación está muy ligada a lo que es la investigación de la vacuna. La investigación de la vacuna progresa, en particular con el conocimiento de anticuerpos que son particularmente eficaces, también con el mayor conocimiento de lo que es la respuesta inmunológica, que es más fuerte para lo que es un efecto protector. Es a través de este conocimiento que los investigadores tratan de encontrar mejores candidatos para la vacuna. Eso va a tomar tiempo, bastante tiempo, largo tiempo. ¿Qué hay del virus que está haciendo difícil que se llegue a poder? On a encore beaucoup à apprendre sur Claro, ella dice que sí se conoce bastante, que se conoce bastante de las relaciones, que lo que pasa es que hay veces en que la respuesta y la relación o puede ser inflamatoria o en otros casos puede ser protectora. Entonces, ¿por qué en un caso se da una respuesta de una manera y por qué en otros casos se da de otra manera? Eso es justamente lo que para los investigadores es importante tratar de conocer. Pourquoi dans un cas ça va être plutôt délétère, c'est ça que nous essayons d'apprendre aujourd'hui. Ella ha dicho que es posible parar la epidemia. ¿Cómo es posible parar la epidemia? ¿En qué está argumentando ella? Elle dit qu'elle vous a entendu dire que c'est possible d'arrêter l'épidémie. Quels seraient vos... J'ai pas dit arrêter, contrôler. Contrôler, pardon. Contrôler. Bon, dice que ella dijo no parar la epidemia, sino controlar la epidemia. Alors, elle dit, quels seraient vos arguments pour dire que c'est possible de contrôler l'épidémie? On le sait, il y a eu des études réalisées. Claro, dice que claramente se ha demostrado con evidencia científica que si los modelos que se han aplicado se aplican correctamente, se puede controlar la epidemia. Es decir, habiendo un diagnóstico precoz, tamizajes adecuados, un tratamiento precoz. Todas las herramientas para cambios de comportamiento, de educación, etcétera, la profilaxis preexposición a las poblaciones más expuestas, en el caso también de prevención, si se hace circuncisión, si se hace todos los elementos que ya se ha demostrado en el modelo, que de manera combinada y continua se puede hablar de control. Entonces, que eso es algo que está demostrado. La circoncisión, y compris la PrEP. À ce moment-là, les modèles indiquent clairement que nous arriverions à contrôler l'épidémie si tous ces outils étaient utilisés.